La servilleta de lino áspero era lo único que conseguía mantener a Valeria Cortés anclada a la realidad. La alisó sobre sus piernas por 10ª vez, intentando estirarla un poco más, como si aquel pequeño trozo de tela pudiera ocultar todo lo que la hacía sentirse fuera de lugar. El vestido color burdeos había sido idea de Lucía. «Confía en mí», le había dicho su amiga. «Ese color te queda perfecto». Y quizá tuviera razón. El tono era profundo, elegante, parecido al vino tinto que descansaba en las bodegas antiguas de La Rioja. Pero el corte no perdonaba nada. Se ajustaba a sus caderas, rodeaba su cintura y marcaba la suave curva de su vientre. Valeria tomó un sorbo de agua. El cristal tembló ligeramente entre sus dedos. Levantó la vista hacia el reloj antiguo situado sobre una de las paredes del restaurante El Palacio de Ámbar, en pleno barrio de Salamanca. Habían pasado 20 minutos. Él llegaba tarde. O, más probablemente, no iba a presentarse. Valeria dejó el vaso sobre la mesa y contuvo un suspiro. ¿Por qué había aceptado aquella cita? La respuesta llegó enseguida. Desesperación. La panadería Dulce Refugio, el único legado que le había dejado su abuela, estaba hundiéndose. Los hornos necesitaban una reparación urgente. El alquiler había subido un 15%. Los proveedores reclamaban pagos atrasados y el banco había enviado aquella misma mañana el último aviso. Un sobre rosa. Frío. Amenazante. Lucía la había llamado poco después. Su marido conocía a un empresario importante que necesitaba una acompañante para varios eventos. Un hombre serio, reservado, generoso. Solo será una cena, vale, le había asegurado. No tienes que comprometerte a nada. Eres inteligente, trabajadora y preciosa. Te mereces una oportunidad. Una oportunidad. Valeria observó el restaurante. Las lámparas de cristal derramaban una luz dorada sobre las mesas. Los camareros se desplazaban en silencio, sirviendo platos diminutos a personas que probablemente jamás habían tenido que calcular si podían pagar la factura de la electricidad. Todo allí parecía delicado, caro, inalcanzable. Valeria sentía que ocupaba demasiado espacio, que su vestido era demasiado llamativo, que incluso el aire que respiraba costaba más de lo que podía permitirse. Miró la silla vacía frente a ella. Parecía burlarse de su ingenuidad. Los hombres ricos y poderosos no se interesaban por mujeres como ella. Preferían modelos delgadas que removían la ensalada con el tenedor sin probarla. No a una panadera de 26 años que olía a vainilla y levadura, y que cargaba el estrés de los últimos años sobre las caderas. «¿El caballero tardará mucho en llegar, señora?» El camarero había aparecido junto a la mesa sin hacer ruido. Su expresión era educada, aunque sus ojos reflejaban un aburrimiento apenas disimulado. «Estoy segura de que llegará pronto», respondió Valeria. Su voz sonó más débil de lo que pretendía. «Habrá encontrado tráfico». El camarero inclinó ligeramente la cabeza. Su mirada descendió durante un instante hacia el vestido antes de apartarse. No fue más que un segundo. Pero Valeria reconoció aquella expresión. La había visto demasiadas veces. Sintió como el calor le subía al rostro. Quería marcharse. Regresar a la seguridad de su cocina. Ponerse el delantal cubierto de harina y amasar hasta que le dolieran los brazos y su mente quedara en silencio. Entonces lo vio. No era el hombre de la cita. Era Bruno. El estómago de Valeria se cerró de golpe. Su exmarido estaba junto a la entrada, discutiendo con el maitre. Llevaba una chaqueta gastada, brillante en los codos, y el cabello desordenado. Incluso desde el otro extremo del salón, Valeria podía imaginar el olor a tabaco rancio y cerveza barata que siempre parecía acompañarlo. No debería estar allí. Bruno no podía permitirse ni una botella de agua de aquel restaurante. La última vez que había llamado, aseguraba estar en Valencia. Había pedido dinero. Otra vez. Valeria bajó la cabeza y fingió estudiar la carta de vinos. Su corazón golpeaba con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Por favor, que no me vea. Por favor, que se marche. Vaya, vaya». La voz llegó desde muy cerca. Áspera. Burlona. Valeria cerró los ojos durante un instante antes de levantar la mirada. Bruno estaba frente a ella. Tenía las manos hundidas en los bolsillos y una sonrisa torcida en los labios. Parecía mayor que sus 28 años. Como si las malas decisiones le hubieran envejecido el rostro.
Hola, Bruno. Valeria mantuvo la voz firme, aunque debajo de la mesa sus manos temblaban. ¿Qué haces aquí? Negocios. Sus ojos recorrieron el salón con nerviosismo antes de regresar a ella. Bruno soltó una carcajada breve que provocó que varias personas giraran la cabeza. La verdadera pregunta es ¿qué haces tú aquí, Vale? ¿Te ha tocado la lotería? ¿O has venido a fregar los platos? Estoy esperando a alguien. Valeria levantó la barbilla. No permitiría que él volviera a reducirla a la mujer insegura que había sido durante su matrimonio. Bruno miró la silla vacía. Después observó el plato intacto, el vaso lleno y la cesta de pan que Valeria todavía no se había atrevido a tocar. Esperando a alguien. Arrastró la silla hacia atrás. Las patas arañaron el suelo de madera con un sonido desagradable. Valeria se estremeció. Bruno se sentó sin pedir permiso y estiró las piernas como si aquel lugar le perteneciera. Déjame adivinar. No ha venido. Está retrasándose. Claro. Bruno tomó un trozo de pan artesanal, lo partió con las manos y se lo metió en la boca. Masticó sin cerrar los labios, dejando caer migas sobre el mantel blanco. Acéptalo, Vale. Te vio desde la calle y decidió seguir conduciendo. Valeria apretó la servilleta. Vete. ¿Quién querría dejarse ver contigo en un sitio como este? Bruno se inclinó hacia adelante. Mírate. Pareces una ballena envuelta en terciopelo. El insulto cayó con la precisión de un golpe repetido demasiadas veces. Valeria sintió el ardor de las lágrimas en los ojos, pero se negó a dejarla salir. Vete, Bruno, repitió en voz baja. Por favor. Te estoy haciendo un favor. Me siento aquí para que no parezcas una perdedora abandonada. Tomó otro trozo de pan. Podrías invitarme a una copa para agradecérmelo. Sé que tienes dinero en la caja de la panadería. Vi la cola la semana pasada. Ese dinero es para pagar el alquiler. Siempre tienes una excusa. Sal de aquí. Bruno apoyó los codos sobre la mesa e invadió su espacio. Sus ojos estaban rojos. Inestables. ¿O qué? ¿Llamarás al camarero? ¿Le dirás que tu exmarido te está molestando? Sonrió con crueldad. Puedo montar un espectáculo, Valeria. Puedo gritar tan alto que todos estos ricos sabrán lo patética que eres. Ella bajó la mirada. Las conversaciones a su alrededor parecían haberse apagado. Sentía los ojos de los demás sobre ella, aunque quizás solo existieran en su imaginación. El vestido burdeos ya no parecía elegante. Parecía un disfraz. Valeria acercó lentamente la mano al bolso. Tal vez, si le daba 20 euros, Bruno se marcharía. Tal vez podría escapar por la puerta sin perder la poca dignidad que aún conservaba. No vio la sombra que cayó sobre la mesa. Tampoco notó cómo el aire parecía volverse más frío. Solo supo que algo había cambiado cuando Bruno dejó de masticar. Su rostro perdió todo el color. Los ojos, abiertos de par en par, se quedaron fijos en alguien situado detrás de Valeria. Entonces apareció una mano. Grande, pálida, de dedos largos y fuertes. La mano se apoyó sobre el hombro de Bruno. No lo golpeó. Ni siquiera pareció ejercer presión. Pero Bruno se hundió en la silla como si aquel contacto pudiera aplastarlo. Parece que estás muy cómodo. La voz era grave y serena, suave como terciopelo oscuro. Sin embargo, había algo bajo aquella calma. Una amenaza tan clara que Valeria sintió un escalofrío recorrerle los brazos. Bruno comenzó a temblar. Sus rodillas golpearon la parte inferior de la mesa, haciendo vibrar los vasos. Señor Romano. Su voz se quebró. Yo no sabía. Solo estaba. La cuestión no es lo que sabías, Bruno. El pulgar del desconocido rozó lentamente la tela gastada de su chaqueta. El gesto parecía casi amistoso. Bruno, sin embargo, estaba paralizado. La cuestión es por qué estás respirando mi aire. Valeria observó al hombre por primera vez. Tenía el cabello negro, corto y perfectamente peinado. La piel clara contrastaba con unas cejas oscuras y unos ojos de un marrón profundo. No eran ojos vacíos. Eran inteligentes. Calculadores. Los ojos de un depredador que no necesitaba levantar la voz para ser obedecido. Vestía un traje negro hecho a medida. La chaqueta se ajustaba con precisión a sus hombros anchos. El hombre inclinó el rostro hacia Bruno, pero mantuvo la mirada fija en Valeria. No parpadeó.
Está sentado en mi lugar. Las palabras fueron pronunciadas casi en un susurro. Bruno reaccionó como si hubiera recibido un disparo. Empujó la silla y se levantó con tanta desesperación que estuvo a punto de caer. Ya me voy. Me marcho. Retrocedió con las manos levantadas. No la he tocado, se lo juro, señor Romano. Solo estaba saliendo. El hombre lo observó durante un segundo. Corre. Bruno no necesitó escuchar nada más. Se giró y salió disparado hacia la puerta. Chocó contra un camarero que transportaba una bandeja llena de copas. El cristal estalló contra el suelo, pero Bruno ni siquiera se detuvo. Atravesó la entrada y desapareció en la noche madrileña. El silencio descendió sobre la mesa. Valeria permaneció inmóvil. El desconocido se ajustó la chaqueta, retiró una mota invisible de la manga y tomó la silla que Bruno acababa de abandonar. Se sentó con una tranquilidad absoluta. Los empleados del restaurante evitaban mirarlo. El camarero que antes había observado a Valeria con desprecio ahora fingía estar ocupado ordenando una mesa vacía. El hombre apoyó las manos frente a él. Valeria Cortés. No era una pregunta. Él sabía quién era. Sí. Valeria tragó saliva. ¿Y ustedes? Silvio Romano. La sangre abandonó el rostro de Valeria. Aquel apellido se pronunciaba en Madrid con cautela. Romano aparecía vinculado a constructoras, sindicatos, empresas de transporte y negocios que cambiaban de propietarios sin explicación. También aparecía en investigaciones policiales que nunca llegaban a juicio. Valeria estaba sentada frente al hombre que dirigía una de las organizaciones criminales más poderosas de la ciudad. Tomó su bolso. Creo que ha habido un error. Debería marcharme. Siéntate. Silvio no alzó la voz. No fue necesario. Valeria se detuvo antes de levantarse por completo. Su cuerpo obedeció antes de que su mente pudiera protestar. Silvio levantó un dedo. El camarero apareció de inmediato junto a la mesa. Estaba pálido y tenía pequeñas gotas de sudor sobre la frente. Señor Romano, es un honor. No sabíamos qué. La carta. Silvio hizo una pausa. Y una botella de Vega Sicilia único. Por supuesto, señor. El camarero se alejó casi haciendo una reverencia. Silvio volvió a mirar a Valeria. La estudió sin disimulo. No como Bruno, buscando defectos con los que herirla. La observó como si evaluara algo valioso. Como si comprobara la estructura, la resistencia y la belleza de una obra que despertaba su interés. Sus ojos recorrieron el rostro de Valeria, bajaron hacia su cuello y siguieron la línea del vestido antes de regresar a sus ojos. Valeria se sintió expuesta. Pero, por alguna razón, no se sintió avergonzada. Pareces aterrorizada, dijo Silvio. Acaba de expulsar a un hombre con una sola palabra. Valeria se sorprendió de su propia valentía. Y todos los que están aquí parecen tener miedo de respirar demasiado fuerte cerca de usted. Bruno me debe dinero. Deudas de juego. Silvio lo dijo como si hablara de una molestia insignificante. Es un parásito. Valeria cruzó los brazos. Pero tenía razón en una cosa. Ella se tensó, esperando el siguiente insulto. Silvio inclinó ligeramente la cabeza. No debería haber estado sentado en esa silla. Su voz se volvió más baja, más íntima. No tenía la capacidad de apreciar las vistas. Valeria parpadeó. ¿Perdón? El vestido. Silvio señaló vagamente el color burdeos. Te favorece. La mayoría de las mujeres visten de negro para desaparecer. Tú has venido vestida como un desafío. Sus ojos permanecieron sobre ella. Me gusta. Valeria abrió la boca, pero no encontró ninguna respuesta. El camarero regresó con el vino y 2 cartas. Silvio apartó los menús. Traiga una tabla grande de embutidos y quesos. Después, osobuco para mí. Miró a Valeria. ¿Te gusta la pasta con trufa? Sí, pero... tagliatelle con trufa para ella. También risotto y lubina. El camarero abrió los ojos. ¿Todo, señor? Silvio lo miró. ¿He hablado demasiado bajo? No, señor. Enseguida. Cuando volvieron a quedarse solos, Valeria se inclinó hacia adelante. Señor Romano, no puedo comer todo eso. Y tampoco puedo pagarlo. No te he pedido que pagues. Silvio sirvió el vino personalmente. El líquido rojo cayó lentamente dentro de la copa.
Y tampoco espero que coma sola. Me gustan las mujeres que disfrutan de la comida. Demuestra vitalidad. Valeria tomó la copa. La situación era tan absurda que su miedo empezaba a transformarse en curiosidad. Probó el vino. Era suave, profundo, como terciopelo líquido. Lucía dijo que necesitaba una acompañante para algunos eventos, comentó. Pero un hombre como usted no necesita una cita a ciegas. Silvio dejó la copa sobre la mesa. Se inclinó ligeramente hacia ella. Tienes razón. Valeria esperó. No necesito una acompañante. Silvio sostuvo su mirada. Necesito una esposa. Valeria tosió al intentar tragar el vino. Se llevó una mano al pecho y dejó la copa sobre la mesa antes de derramarla. ¿Una qué? Una esposa, repitió Silvio con absoluta tranquilidad. Al principio, una prometida. Durante un año. Valeria lo observó, esperando que sonriera. No lo hizo. Está bromeando. No suelo hacerlo. No lo conozco. Eso puede solucionarse. Y usted tampoco me conoce a mí. Silvio apoyó un brazo sobre la mesa. Eres la propietaria de Dulce Refugio, una panadería situada en la calle de Alcalá. La heredaste de tu abuela, Rosa Cortés. Llevas 3 meses de retraso en el pago del préstamo y 2 meses sin abonar las facturas completas de tus proveedores. Valeria dejó de respirar. Silvio continuó con el mismo tono sereno. La próxima semana recibirás una inspección municipal. El sistema de ventilación no superará la revisión porque no puedes permitirte repararlo. Necesitas unos 70.000 euros para cubrir las deudas más urgentes y, al menos, 30.000 más para estabilizar el negocio. El miedo regresó de golpe. Ya no era el miedo que le provocaba su presencia. Era algo peor. La sensación de estar completamente expuesta. ¿Me ha investigado? Investigo a todas las personas con las que pretendo hacer negocios. ¿Negocios? Lucía te recomendó. Silvio tomó la copa y bebió un pequeño sorbo. Dijo que eres trabajadora, leal hasta extremos poco razonables y lo bastante desesperada como para escuchar una propuesta. Valeria sintió que el orgullo se le clavaba en la garganta. Eso es ofensivo. Es preciso. No es lo mismo. En mi mundo, sí. El camarero regresó con una gran tabla de embutidos, quesos curados, aceitunas y pan caliente. Colocó los platos con cuidado, sin atreverse a interrumpir. Cuando se marchó, Silvio señaló la comida. Come. No tengo hambre. En ese mismo instante, el estómago de Valeria rugió con fuerza. Silvio levantó una ceja. Ella apartó la mirada, avergonzada. La situación es sencilla, continuó él. Estoy ampliando mis negocios legales. Construcción, hoteles, propiedades en la costa. Para obtener la adjudicación de un gran proyecto urbanístico necesito el respaldo de determinados miembros del ayuntamiento. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? El presidente de la comisión es un hombre tradicional. Confía en los hombres de familia. No confía en solteros rodeados de rumores. Valeria empezó a comprender. Quiere alquilar una familia. Quiero proyectar estabilidad. Eso es exactamente lo mismo, pero dicho con un traje caro. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa apareció en los labios de Silvio. Desapareció enseguida. Necesito una mujer que parezca pertenecer a un hogar, no a una discoteca. Alguien que trabaje con las manos. Una panadera. Valeria frunció el ceño. ¿Por qué resulta entrañable? Porque resulta creíble. Silvio tomó una aceituna. Eres respetada por tus empleados. Los vecinos te conocen. Tu negocio tiene una historia familiar. Nadie sospecharía que una mujer como tú forma parte de una maniobra política. ¿Una mujer como yo? Honesta. La respuesta la desarmó durante un segundo. ¿Y qué recibiría a cambio? Mañana por la mañana pagaré todas tus deudas. El préstamo, los proveedores, la reparación de los hornos y el sistema de ventilación. Silvio habló sin titubear, como si aquellas cantidades no significaran nada. Además, recibirás una asignación mensual para tus gastos personales. Vivirás en mi casa para mantener las apariencias, pero tendrás una zona privada. Me acompañarás a eventos, sonreirás cuando sea necesario y llevarás mi anillo. Introdujo una mano en el interior de su chaqueta. Sacó una pequeña caja de terciopelo negro y la colocó sobre la mesa. Después la deslizó hacia Valeria.
La caja se detuvo frente a ella. Parecía una bomba. ¿Y cuando termine el año? Nos separaremos de manera amistosa. Tú conservarás la panadería libre de deudas y todo el dinero que hayas ahorrado. ¿Y usted? Obtendré el contrato. Valeria miró la caja. ¿Y si digo que no? Silvio se recostó en la silla. Terminas tu copa. Yo pago la cena y te marchas. Su voz no contenía malicia. Eso lo hacía todavía más inquietante. La semana que viene la inspección cerrará temporalmente tu panadería. Un mes después, el banco iniciará el procedimiento para quedarse con el local. Perderás el legado de tu abuela. Valeria apretó la mandíbula. Él no la estaba amenazando. Solo estaba colocando la realidad frente a ella. Fría. Exacta. Imposible de ignorar. La mirada de Valeria pasó de la comida a la caja y de la caja al rostro de Silvio. Él no miraba el anillo. La miraba a ella. Estudiaba cada pequeño movimiento de su rostro. ¿Por qué yo? Preguntó finalmente. Hay miles de mujeres que aceptarían sin pensarlo. Silvio guardó silencio unos segundos. Porque cuando ese miserable te insultó, no te derrumbaste. Estuve a punto de llorar. Pero no lo hiciste. Me sentí humillada. Y aún así le ordenaste que se marchara. La voz de Silvio se volvió más grave. Tienes carácter, Valeria. Necesito a una mujer capaz de mantenerse a mi lado cuando el mundo levante la voz. Ella bajó la mirada hacia sus manos. No me conoce lo suficiente para saber eso. Conozco el miedo. Lo veo todos los días. Silvio se inclinó un poco más. Y también sé reconocer a alguien que sigue adelante a pesar de sentirlo. Valeria levantó lentamente los ojos. Silvio dejó que la mirada descendiera por el vestido antes de regresar a su rostro. Además, hablaba en serio sobre el Burdeos. Ella sintió que el calor le subía otra vez a las mejillas. No tengo ningún interés en mujeres que parezcan romperse si las abrazo con demasiada fuerza. El aire entre los dos cambió. Valeria sintió un estremecimiento que no tenía nada que ver con el miedo. Durante años, Bruno había utilizado su cuerpo como un arma contra ella. Siempre era demasiado grande, demasiado visible, demasiado femenina. Silvio la miraba como si todo aquello fuera precisamente lo que deseaba. Era peligroso. Confuso. Y, aún así, la alternativa seguía siendo perder Dulce Refugio. La panadería era más que un negocio. Allí había aprendido a amasar con su abuela. Allí había pasado las madrugadas de su infancia, sentada sobre sacos de harina, escuchando historias mientras el pan crecía dentro de los hornos. Sin aquel lugar, no sabía quién sería. Extendió la mano hacia la caja. La abrió. En el interior descansaba un diamante tan grande y limpio que parecía imposible. La luz de las lámparas se descompuso en pequeños destellos sobre la mesa. Esto es absurdo. Es convincente. Es demasiado grande. Esa es la intención. Valeria sacó el anillo. Pesaba más de lo que esperaba. Es un acuerdo comercial, dijo, necesitando escuchar las palabras en voz alta. Nada más. Un contrato. Durante un año. Durante un año. Usted protege mi panadería. Y tú proteges mi imagen. Valeria respiró profundamente. Pensó en el sobrerosa sobre la encimera de su cocina. Pensó en las llamadas de los proveedores. En su abuela. En Bruno riéndose frente a todos. Deslizó el anillo por su dedo. Encajó perfectamente. Valeria lo miró con sospecha. ¿También averiguó mi talla? Te dije que investigo bien. Ella soltó el aire lentamente. De verdad ha pedido risotto, pasta y pescado. Silvio permitió que una pequeña sonrisa inclinara una esquina de sus labios. También osobuco. No podremos comerlo todo. Tenemos mucho que planear. Silvio tomó un trozo de pan y lo sumergió en aceite. Necesitarás energía, tesoro. No me llame así. No. Si esto es un negocio, utilice mi nombre. Él sostuvo su mirada. Valeria. La forma en que lo pronunció hizo que su nombre pareciera algo distinto. Más pesado. Más íntimo. Come, añadió. La comida es lo único de este lugar que justifica sus precios. Valeria tomó un trozo de queso. Era intenso, cremoso y ligeramente salado. Por primera vez en meses, sintió que la presión sobre su pecho disminuía. Estaba sentada frente a un hombre al que media ciudad temía.
Llevaba su anillo. Comía la cena que él había ordenado. Y acababa de venderle un año de su vida. Bien, dijo, cortando una loncha de jamón. Hábleme de ese político al que tenemos que engañar. Los ojos de Silvio brillaron con algo que se parecía al respeto. Levantó su copa. Se llama Arturo Salcedo. Y va a adorarte. Valeria chocó suavemente su copa contra la de él. El sonido fue claro. Definitivo. Como una puerta cerrándose detrás de su antigua vida. Los platos principales llegaron poco después. El camarero consiguió hacer espacio para el risotto, la pasta y el pescado, aunque la mesa parecía preparada para 6 personas. Durante un instante, Valeria volvió a sentirse observada. Silvio captó su incomodidad. No dijo nada. Solo la miró. Aquella mirada parecía recordarle que, sentada frente a él, no necesitaba disculparse por tener hambre ni por ocupar espacio. Valeria tomó el tenedor y probó el risotto. La textura era cremosa. El aroma de la trufa se mezcló con el queso y el caldo caliente. Cerró los ojos. Un pequeño sonido de satisfacción escapó de sus labios antes de poder evitarlo. Cuando volvió a abrirlos, Silvio observaba su boca. Sus pupilas parecían más oscuras. Bebió lentamente sin apartar la mirada. ¿Está bueno? Increíble. Bien. Su voz sonó más áspera. Pretendo asegurarme de que esté satisfecha durante nuestro acuerdo. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La línea entre aquel contrato y algo mucho más peligroso acababa de volverse borrosa. Aún así, no se levantó. Siguió comiendo. Y mientras el diamante brillaba sobre su mano, decidió que no huiría. Sobreviviría a aquel año. Salvaría su panadería. Y descubriría que se ocultaba realmente detrás de los ojos de Silvio Romano. A la mañana siguiente, la edición impresa de uno de los periódicos más importantes de Madrid descansaba abierta sobre la encimera de acero de Dulce Refugio. El calor de los hornos curvaba ligeramente las páginas. El titular ocupaba media portada. El romance secreto de Romano, el empresario y la panadera. Debajo aparecía una fotografía granulada, pero imposible de confundir. Silvio guiaba a Valeria hacia la salida del Palacio de Ámbar con una mano apoyada sobre la parte baja de su espalda. El perfil de ella quedaba iluminado por los flashes y el diamante brillaba con fuerza en su dedo. Pero era Silvio quien dominaba la imagen. Alto, oscuro, protector. Valeria contemplaba la fotografía mientras hundía las manos en una masa de pan. Amasar siempre había sido su forma de meditar. Aquella mañana, ni siquiera la textura familiar de la harina y el agua conseguía tranquilizarla. Miró el anillo. Estaba cubierto por una fina capa blanca que apagaba su brillo, pero seguía pesando como una promesa imposible de ignorar. Parece que quieras estrangular esa masa. Valeria levantó la cabeza. Sara, su ayudante y única empleada fija, estaba apoyada en el marco de la puerta. Tenía los brazos cruzados y una sonrisa divertida. Sus ojos descendieron hacia el periódico. Todavía no puedo creerlo. Yo tampoco. Valeria presionó la masa con más fuerza. Es extraño verme ahí, junto a él. Sara se acercó y golpeó con un dedo la fotografía del anillo. Extraño no. Parece el cartel de una película. De una película de terror. De una película donde ganas la lotería. Valeria suspiró. Todo es una representación, Sara. El anillo, la cena, las fotografías. Solo necesita parecer un hombre estable para conseguir un contrato. Pues la representación acaba de pagar la electricidad. Sara señaló los hornos. Las luces están encendidas. Los proveedores han llamado esta mañana para confirmar los nuevos pedidos. Y desde las 8 hemos recibido 3 encargos de tartas de boda. Valeria la miró, sorprendida. ¿3? La gente siente curiosidad. Quieren comprar pan en el negocio de la mujer que consiguió domesticar al lobo. Valeria negó con la cabeza, aunque una pequeña sonrisa apareció en sus labios. El dinero que Silvio había transferido aquella mañana era tan grande que le había costado comprender la cifra al verla en la aplicación del banco. Las deudas urgentes habían desaparecido. El riesgo de perder el local se había desvanecido. Pero, a cambio, una nueva presión había caído sobre ella. Ya no era solo una panadera. Ahora era una noticia. Una figura pública. Y, según todos los periódicos,
la mujer elegida por el hombre más temido de Madrid. En otro extremo de Madrid, la misma noticia produjo un efecto muy distinto. Bruno estaba sentado al borde de un colchón hundido, en un apartamento que olía a humedad, aceite rancio y tabaco. Sostenía el periódico con ambas manos. Le temblaban tanto que el papel crujía. Leyó el titular otra vez. Después miró la fotografía. El anillo. La mano de Silvio sobre la espalda de Valeria. No puede ser. Una risa nerviosa escapó de su garganta. No puede ser verdad. La noche anterior había salido corriendo del restaurante con el miedo clavado en los huesos. La reputación de Silvio Romano no era una exageración. Los hombres que lo traicionaban no aparecían semanas después con una venda y una advertencia. Simplemente desaparecían. Bruno había pasado la madrugada escondido en una lavandería abierta las 24 horas. Cada vez que un coche oscuro frenaba frente al local, sentía que venían a buscarlo. Pero ahora todo había cambiado. Valeria se casaba con él. Su Valeria. La mujer que lloraba al encontrar un pájaro herido en la calle. La mujer a la que había manipulado durante años. Bruno se puso de pie y empezó a caminar de un lado a otro. Apartó con el pie varios envases vacíos de comida. Su teléfono vibró sobre el suelo. No necesitaba mirar la pantalla para saber quién llamaba. Los albaneses. Les debía 12.000 euros. Y los intereses crecían cada día. Le habían dado de plazo hasta el viernes. Era jueves. Bruno volvió a mirar la fotografía. Si Valeria estaba con Romano, tenía acceso a dinero. A mucho dinero. Ella siempre había sido fácil de convencer. Bastaba una historia triste, una amenaza o una discusión lo bastante larga. Al final pagaba para que él dejara de gritar. «Me debe algo», murmuró. Su lógica comenzó a deformarse hasta resultar cómoda. «Fui su marido. La aguanté durante años». Se puso la chaqueta. Era demasiado fina para el frío de enero, pero la ansiedad le hacía sudar. No iba a robar a un desconocido. Solo tenía que hablar con Valeria. Ella le daría el dinero. Como siempre. Dulce Refugio estaba en silencio cerca de las 11 de la noche. Sara se había marchado horas antes, después de insistir varias veces en que Valeria también debía descansar. Pero Valeria necesitaba trabajar. Su vida había cambiado en menos de 24 horas. Los titulares, el anillo y el acuerdo con Silvio parecían pertenecer a otra persona. En la cocina, en cambio, todo seguía teniendo un orden. Harina, agua, levadura, calor, elementos sencillos, previsibles, seguros. Valeria terminaba de pintar una bandeja de croissants con huevo batido cuando un estruendo sacudió el local. No fue un golpe en la puerta. Fue el sonido inconfundible de un cristal rompiéndose. Valeria se quedó inmóvil. El pincel cayó sobre la mesa. Su corazón empezó a golpearle el pecho. La cocina estaba separada de la zona de venta por 2 puertas abatibles. Al otro lado se escucharon pasos. Después, una voz. «Vale». Valeria sintió que la sangre se le helaba. «Sé que estás aquí. He visto la luz». «Bruno». El miedo llegó primero. Frío. Rápido. Pero detrás apareció algo más. Rabia. Aquella panadería era su refugio. El lugar que su abuela había construido con sus propias manos. Bruno ya le había robado suficiente. Años. Dinero. Confianza. No iba a permitir que también destruyera aquello. Valeria se secó las manos con el delantal. Debajo de la mesa central había un pequeño botón rojo. Lo habían instalado aquella misma mañana 2 hombres vestidos con monos grises. Antes de marcharse, Silvio se lo había mostrado. Si te sientes en peligro, presiónalo. ¿Llama a la policía? Me llama a mí. Valeria no dudó. Golpeó el botón con la palma. No se encendió ninguna luz. No sonó ninguna alarma. Solo pudo confiar en que funcionara. Las puertas abatibles se abrieron de golpe. Bruno entró en la cocina. Tenía la respiración acelerada, los ojos rojos y el cabello pegado a la frente por el sudor. En una mano sostenía un trozo de ladrillo. En la otra, una navaja barata. «Bruno». Valeria retrocedió hasta chocar con la mesa de trabajo. «Tienes que irte. Mírate». Bruno avanzó. Movía la navaja de forma errática. «Ahora hablas como una reina. Estás borracho».
He visto el periódico. Su voz se elevó. He visto el pedrusco que llevas en el dedo. Ahora eres rica. No soy rica. Te acuestas con el diablo y él te paga. Estoy trabajando. Vete a casa. No tengo casa. El grito rebotó contra las paredes de azulejos. Bruno se acercó otro paso. Debo dinero. Mucho dinero. Y tú estás aquí, rodeada de diamantes, mientras yo duermo en el suelo. Su mirada cayó sobre la mano izquierda de Valeria. Dame el anillo. Ella lo apretó contra el pecho. ¿Qué? Dámelo. Bruno levantó la navaja. Lo venderé. Pagaré la deuda y me marcharé de Madrid. Tu nuevo novio puede comprarte otro. No. Bruno se detuvo. Su rostro se contrajo. ¿Qué has dicho? He dicho que no. Valeria mantuvo la voz firme, aunque sentía las piernas débiles. No vuelvas a acercarte. Tú no puedes decirme que no. Bruno estaba ya demasiado cerca. Olía a vodka, sudor y desesperación. No eres nadie sin mí. Solo una panadera gorda que ha tenido suerte. La punta de la navaja brilló bajo la luz. Dame el anillo o te cortaré el dedo. Se lanzó hacia ella. Valeria no pensó. Su cuerpo reaccionó antes que el miedo. Junto a la mesa había un saco abierto de harina de fuerza. Lo agarró con ambas manos y lo lanzó con toda la energía que tenía. El saco golpeó el pecho de Bruno y explotó. Una nube blanca llenó la cocina. Bruno tosió. La harina se le metió en los ojos, en la nariz y en la boca. Maldita sea. Se frotó la cara mientras agitaba la navaja a ciegas. Valeria tomó el rodillo de mármol que descansaba sobre la mesa. Era pesado. Frío. Bruno dio otro paso sin ver. Valeria balanceó el rodillo y golpeó su rodilla. El grito fue brutal. La pierna de Bruno cedió. Cayó al suelo y la navaja se deslizó por los azulejos. Valeria levantó el rodillo por encima de su cabeza. Quédate en el suelo. Respiraba con dificultad. Todo su cuerpo temblaba. No te atrevas a levantarte. Bruno intentó arrastrarse hacia la navaja. Te voy a matar. No la toques. La puerta trasera de acero se abrió con tanta violencia que chocó contra la pared. 3 hombres irrumpieron en la cocina. No vestían trajes. Llevaban ropa táctica oscura y se movían con una precisión aterradora. El primero alcanzó a Bruno en menos de 2 segundos. Le dio una patada en las costillas, lo giró boca arriba y apoyó una rodilla contra su garganta. El segundo apartó la navaja y la inmovilizó bajo la suela de su bota. El tercero era mayor. Tenía una cicatriz que atravesaba una ceja. Se colocó directamente entre Valeria y Bruno, convirtiéndose en un escudo humano. Señorita Cortés. Su voz era tranquila. ¿Está herida? Valeria bajó lentamente el rodillo. La descarga de adrenalina empezaba a desaparecer. Sus manos temblaron con más fuerza. No. Creo que no. Miró hacia la entrada. Ha roto el escaparate. Redúzcanlo, ordenó el hombre. Los otros 2 levantaron a Bruno, le sujetaron las manos con bridas y lo empujaron contra la cámara frigorífica. Cubierto de harina, parecía una figura miserable. Intentó hablar, pero una sola mirada de los guardias lo hizo callar. A lo lejos comenzaron a escucharse sirenas. La policía, dijo Valeria. El hombre de la cicatriz consultó su reloj. A tiempo. ¿Ustedes los llamaron? El señor Romano ha avisado a todos. La campanilla de la puerta principal sonó. Un tintineo alegre, extrañamente delicado en medio del caos. Silvio Romano entró en la panadería. Caminó sobre los cristales rotos sin mirar al suelo. Llevaba un abrigo de lana gris oscuro sobre un jersey negro de cuello alto. No prestó atención a las luces azules que parpadeaban en la calle. Tampoco miró a sus hombres. Ni siquiera se detuvo al ver a Bruno. Entró directamente en la cocina y fijó los ojos en Valeria. Su mirada recorrió su rostro, sus manos y su postura. Comprobando. Buscando sangre. Buscando heridas. Vio la harina sobre su delantal. El rodillo. La rabia todavía viva en sus ojos. Se detuvo a menos de 1 metro de ella. ¿Te ha tocado? La voz de Silvio era baja. Vacía de emoción. Más peligrosa que un grito. Valeria dejó el rodillo sobre la mesa. Lo intentó. Silvio no se movió. Pero lo detuve.
Miró la harina esparcida por el suelo. Después observó la rodilla de Bruno. Comprendió lo ocurrido sin necesidad de preguntar. Caminó hacia él. Los guardias se apartaron. Bruno comenzó a temblar con tanta fuerza que sus dientes chocaron. Silvio inclinó el rostro hasta quedar cerca del suyo. «Tienes suerte». Cada palabra fue pronunciada con absoluta claridad. «Tienes suerte de que ella sea mejor persona que yo». Bruno tragó saliva. Solo quería el anillo. «Les debo dinero a los albaneses. Me van a matar». Silvio se enderezó. La expresión de desprecio que cruzó su rostro fue breve. «Los albaneses son un problema de negocios». Miró a Bruno como si fuera basura. «Tú solo eres una plaga». Las sirenas se detuvieron frente al local. «La policía te llevará por allanamiento, intento de robo y agresión. Y cuando estés dentro, rezarás para que yo no decida encontrarte». Hizo un gesto. Los hombres arrastraron a Bruno hacia la salida trasera justo cuando varios agentes entraban por la puerta principal. Silvio le dio la espalda a todo. Regresó junto a Valeria. Sacó un pañuelo del bolsillo y limpió con cuidado una mancha de harina de su mejilla. El gesto era tan delicado que contrastaba con la amenaza que acababa de pronunciar. «Esto es inaceptable. Me defendí. No deberías haber tenido que hacerlo. Usé el botón». Valeria intentó sonreír. Funcionó. El botón era una medida de emergencia. Silvio observó el escaparate destrozado. El cristal tenía que estar reforzado. El perímetro era débil. Valeria comprendió entonces que no estaba enfadado con ella. Estaba furioso consigo mismo. Subestimé su desesperación. Silvio apretó la mandíbula. Fue un error. No cometió 2 veces el mismo error. Ya ha terminado. Bruno irá a la cárcel. Bruno solo es un síntoma. Silvio tomó la mano del anillo. La sostuvo con firmeza, pero sin hacerle daño. «No puedes quedarte aquí esta noche. Tengo que preparar la masa de mañana. La panadería es ahora una escena policial. Pero los pedidos. Mi equipo cerrará el escaparate y un contratista llegará a las 6 de la mañana. Instalará vidrio laminado de seguridad. Silvio, vienes conmigo». Su tono no admitía discusión. «¿A dónde?» «A mi casa». Silvio entrelazó los dedos con los de ella. «Tengo paredes que no se rompen y hombres que no permiten que un exmarido atraviese la puerta». Valeria miró la harina, el cristal y el desorden. Su refugio ya no parecía seguro. La ilusión de control había desaparecido con el escaparate. «De acuerdo», susurró. Silvio apretó suavemente su mano. «Prepara una bolsa. Solo lo necesario». Valeria asintió. «Esta noche no dormirá sola». 10 minutos después, Valeria estaba sentada en el asiento del copiloto del coche de Silvio. Era una berlina negra, silenciosa, con el interior cubierto de cuero oscuro. Olía a madera, a perfume caro y a algo ligeramente especiado que Valeria ya empezaba a relacionar con él. Su bolsa descansaba en el asiento trasero. Las luces de Madrid se deslizaban al otro lado de las ventanillas mientras el coche avanzaba por las avenidas casi vacías. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Valeria miró sus manos. Ya estaban limpias, pero todavía sentía el peso imaginario del rodillo entre los dedos. «Silvio». Él apartó la vista de la carretera durante un instante. «Dime». «Gracias». Silvio frunció ligeramente el ceño. «¿Por qué?» «Por el botón. Por tus hombres. Por venir. No impedí que entrara». Su voz se endureció. «Tuviste que defenderte sola. Pero viniste». Valeria giró el cuerpo hacia él. Bruno llevaba una navaja. Estaba fuera de sí. Si el botón no hubiera funcionado, no sé qué habría ocurrido. Las manos de Silvio se cerraron con más fuerza sobre el volante. El cuero crujió bajo sus dedos. ¿Llevaba una navaja? Sí. Silvio no respondió enseguida. Sus nudillos se volvieron blancos. Valeria comprendió que no había visto el arma. Los guardias la habían apartado antes de que él entrara en la cocina. Aquella información cambió algo en su rostro. La ira dejó de ser fría. Se volvió personal. «Estoy bien», dijo Valeria con suavidad. «Gracias a ti». Silvio mantuvo la vista al frente. «Te defendiste tú. No estoy acostumbrada a que alguien me cubra la espalda». Valeria bajó la voz.
Bruno podía gritar durante horas y nadie intervenía. Todos miraban hacia otro lado. Esta noche presioné un botón y aparecieron 3 hombres preparados para protegerme. Silvio redujo la velocidad al acercarse a la entrada privada de un edificio alto, situado cerca del Paseo de la Castellana. El coche se detuvo frente a una barrera de seguridad. Él se volvió hacia ella. Sus ojos buscaron algo en el rostro de Valeria. Miedo. Reproche. Arrepentimiento. No encontró nada de eso. Solo cansancio y una gratitud sincera que parecía desconcertarlo. Lo golpeaste con harina y un rodillo, dijo. Funcionó. Le rompiste la rodilla. No creo que esté rota. Silvio arqueó una ceja. Tal vez un poco. Valeria dejó escapar una risa cansada. Crecí con 3 hermanos y una abuela que no aceptaba excusas. Además, amo esa panadería. No iba a permitir que me robara otra vez. Silvio soltó una mano del volante. Tomó la de ella y examinó sus nudillos. Lo hizo con cuidado, girándola bajo la luz tenue del interior. Eres una mujer peligrosa, Valeria Cortés. Tus hombres fueron los que entraron vestidos para una guerra. Mis hombres aseguran que parecías una valquiria cubierta de harina. Valeria sonrió. ¿Eso es un cumplido en tu mundo? Silvio llevó su mano hasta los labios. El beso apenas rozó sus nudillos. Aún así, el contacto hizo que el corazón de Valeria diera un salto. Es uno de los mayores cumplidos posibles. La barrera se levantó. Silvio condujo hacia el aparcamiento subterráneo. Hemos llegado. Apagó el motor. Durante unos segundos permanecieron rodeados por la oscuridad. Vivo en el ático. Tendrás una suite privada. La puerta puede cerrarse desde dentro. Valeria asintió. ¿Qué ocurrirá con Bruno? Pasará la noche bajo custodia. Ha hablado de los albaneses. La expresión de Silvio cambió. Bruno estará a salvo de ellos mientras permanezca detenido. ¿Y después? Después será asunto suyo. Valeria dudó. ¿Ellos saben quién soy? Silvio la miró directamente. Han visto los periódicos. Entonces podría convertirme en un objetivo. Significa que ahora eres una de las personas más valiosas de esta ciudad. El tono de Silvio fue bajo, posesivo. Y yo no permito que nadie toque lo que es mío. Aquella frase debería haberla asustado. Quizá unas horas antes lo habría hecho. Pero después de los cristales, la navaja y el aire helado entrando por el escaparate, Valeria no sintió miedo. Sintió seguridad. Abrió la puerta del coche. Entonces guíame, Silvio. Lo miró por encima del techo. Estoy cansada de luchar sola. Él salió, rodeó el vehículo y abrió la puerta de Valeria antes de que pudiera cerrar. Le ofreció la mano. Ella la aceptó. Mientras caminaban hacia el ascensor privado, Valeria comprendió que el acuerdo ya había cambiado. No era solo una representación. Silvio le había dado una forma de pedir ayuda. Y ella había confiado en él. El ático no parecía un hogar. Parecía una fortaleza de cristal suspendida sobre Madrid. Las ventanas cubrían paredes enteras y mostraban la ciudad extendida bajo sus pies. Los suelos eran de mármol negro. Los muebles, de cuero italiano y líneas rectas, parecían elegidos para ser admirados, no utilizados. No había fotografías, ni recuerdos, ni objetos personales. Todo era oscuro, impecable y silencioso, como si un hombre muy rico viviera allí sin permitir que la vida entrara con él. Valeria ocupó una de las habitaciones del ala de invitados. Durmió casi un día entero. El cansancio acumulado y el golpe de adrenalina la dejaron sin fuerzas. Cuando despertó, el escaparate de Dulce Refugio ya había sido reparado. Silvio había contratado seguridad permanente y pagado cada daño antes de que Valeria pudiera protestar. Durante los 2 días siguientes, ella trató de acostumbrarse a su nuevo entorno. Pero el silencio del ático comenzó a resultarle insoportable. Necesitaba trabajar con las manos. Necesitaba oler levadura. Necesitaba sentir que todavía controlaba alguna parte de su vida. La tercera tarde entró en la cocina. Era enorme. Tenía 2 hornos profesionales, una placa de inducción, una cámara de conservación y más cuchillos de los que una persona normal podría utilizar. Sin embargo, parecía que nadie había cocinado allí. Valeria abrió armarios. Encontró harina, aceite, especias y varias botellas de vino.
Después pidió algunos ingredientes y empezó. Cuando Silvio salió del ascensor privado alrededor de las 7, aflojándose la corbata, se detuvo en seco. No olía a los productos de limpieza habituales. Olía a ajo, a tomate asado, a pan recién hecho. Siguió el aroma hasta la cocina. La imagen que encontró lo dejó inmóvil. Valeria llevaba una de sus camisetas negras sobre unos pantalones ajustados. La prenda le quedaba grande y le caía hasta medio muslo. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado, sujeto con un palillo de madera. En el teléfono sonaba una vieja canción española. Valeria se movía ligeramente al ritmo de la música mientras sacaba una bandeja de focaccia del horno. Había harina sobre la encimera negra. Platos por todas partes. Una escoba descansaba entre dos sillas, y sobre el mango colgaban varias tiras de pasta fresca. ¿Qué estás haciendo? Valeria dio un salto. La bandeja se inclinó peligrosamente. Dios mío. La apoyó deprisa. Te mueves como un fantasma. Silvio entró en la cocina. Miró la harina. La pasta. La escoba. Estás cocinando. Estoy horneando por estrés. Valeria pinceló la focaccia con aceite y añadió romero. Después me entró hambre. Y supuse que comes algo más que las almas de tus enemigos, así que preparé lasaña. Silvio observó las láminas de pasta. ¿Has utilizado una escoba como secadero? Tu cocina tiene 40 cuchillos, 3 cafeteras y una nevera que podría hablar, pero no tiene un soporte para pasta. Valeria lo señaló con el pincel. Es una vergüenza. Silvio volvió a mirar la escoba. Parecía no saber si debía enfadarse o reír. Normalmente pido comida. Esta noche no. Valeria abrió el horno y comprobó la fuente. La cena estará lista en 20 minutos. Ve a cambiarte. Pareces haber tenido un día difícil. Silvio no se movió. Estaba acostumbrado a volver a casa y encontrar silencio. La mujer encargada de la limpieza desaparecía antes de que él regresara. Nadie llenaba aquel lugar de música ni dejaba harina sobre el mármol. Valeria había conseguido transformar su cocina en un espacio vivo en menos de una hora. ¿Siempre das órdenes en casas ajenas? Solo cuando el dueño tiene aspecto de no haber comido nada decente en años. Silvio se quitó la chaqueta. Tienes demasiada confianza para llevar 3 días viviendo aquí. También llevo tu anillo. Valeria levantó la mano izquierda. Supongo que eso me concede ciertos privilegios domésticos. 20 minutos después, Silvio Romano estaba sentado frente a la isla de la cocina con un plato de lasaña. Probó el primer bocado. El queso todavía estaba muy caliente. No se quejó. Siguió comiendo en silencio, con una concentración cada vez mayor. Valeria se sentó enfrente y arrancó un trozo de focaccia con las manos. Comió con verdadero placer. Sin fingir. Sin esconder el apetito. Silvio la observó durante varios segundos. «Estás mirando», dijo ella sin levantar la cabeza. Nunca había visto a una mujer comer con tan poca preocupación por lo que piensen los demás. Valeria tomó otro bocado. La vida es demasiado corta para comer ensalada sin salsa. Se limpió una pequeña mancha de tomate de los labios. Mi abuela decía que no se puede confiar en quien no disfruta de la comida. Significa que oculta algo. Yo oculto muchas cosas. Eso ya lo imaginaba. Silvio apoyó el tenedor. ¿No confías en mí? Valeria se tomó unos segundos antes de responder. Confío en que me protegerás. Le sostuvo la mirada. Confío en que cumplirás tu palabra sobre la panadería. ¿Y el resto? El resto creo que es más sencillo de lo que quieres aparentar. Silvio permaneció inmóvil. Explícate. Valeria bebió un poco de vino. Creo que estás solo. El silencio cayó sobre la cocina. Tienes demasiado dinero, demasiada gente obedeciéndote y ninguna idea de cómo convertir este lugar en una casa. Silvio dejó lentamente el tenedor sobre el plato. Nadie le hablaba de aquella manera. Nadie se atrevía a analizarlo. Mucho menos a compadecerlo. Valeria se preparó para una reacción fría. Pero Silvio solo apartó la mirada. Termina el vino. Se levantó y llevó el plato al fregadero. Mañana tenemos una cita. ¿Con quién? Con una diseñadora. No necesito una diseñadora. Necesitas ropa. Valeria miró la camiseta que llevaba. Tengo ropa. Tienes delantales, jerseys y vestidos que intentan esconderte.
Silvio se volvió hacia ella. La gala de invierno es dentro de pocos días. Mi prometida no puede presentarse con algo que le obligue a disculparse por existir. Valeria frunció el ceño. Mis vestidos no hacen eso. Tú lo haces cuando los llevas. La frase fue directa. Dolió porque era cierta. Silvio recogió su chaqueta. Mañana a las 10. ¿Y si me niego? Él se detuvo junto a la puerta. No lo harás. Eso ha sonado muy arrogante. Lo soy. Por primera vez, sonrió de verdad. Fue una sonrisa breve, peligrosamente atractiva. Y la lasaña estaba excelente. A la mañana siguiente, el coche se detuvo frente a una boutique exclusiva de la calle Serrano. No había precios en el escaparate. Tampoco maniquíes comunes. Solo un vestido de seda bajo una luz blanca y un guardia con aspecto de haber servido en una unidad especial. La tienda era un templo de tonos crema, espejos dorados y silencio. Cuando Valeria entró acompañada por Silvio y dos hombres de seguridad, el ambiente cambió. Las dependientas levantaron la cabeza. Una mujer alta y extremadamente delgada se acercó deprisa. Señor Romano. Es un honor recibirlo. Sus ojos se deslizaron hacia Valeria. La sonrisa se mantuvo. Pero la valoración fue inmediata. Valeria conocía aquella mirada. Medía. Comparaba. Juzgaba. Necesitamos un vestido para la gala y ropa para toda la temporada, dijo Silvio. Abrigos, zapatos y prendas de día. La encargada juntó las manos. Por supuesto. Y ella debe de ser la afortunada. Valeria, dijo Valeria, extendiendo la mano. La mujer apenas rozó sus dedos. Encantada. Tal vez podríamos empezar con algunos mantones o capas. Tenemos cortes muy favorecedores para figuras como la suya. Necesito un vestido, respondió Valeria. Naturalmente. La encargada sonrió con más tensión. Aunque, teniendo en cuenta sus proporciones, lo mejor sería un diseño suelto. Quizá negro mate, con bastante caída. Algo que reduzca visualmente la silueta. Valeria sintió la punzada conocida. Ocultar. Tapar. Reducir. Sus ojos fueron hacia las prendas delicadas colgadas en los percheros. Durante un instante volvió a sentirse demasiado grande para aquel lugar. No quiero reducir nada, empezó. Basta. La voz de Silvio cortó el aire. Toda la tienda quedó en silencio. Él se levantó lentamente del asiento de terciopelo donde acababa de instalarse. Se acercó a la encargada. ¿Le he pedido que la esconda? Señor Romano, yo solo intentaba. ¿He contratado sus servicios para que camufle a mi prometida como si fuera un mueble defectuoso? La mujer palideció. Por supuesto que no. Entonces vístala. Silvio dio un paso más. No la entierre bajo metros de tela. Solo estaba pensando en lo que favorece a su tipo de cuerpo. Silvio giró la cabeza hacia Valeria. Quítate el abrigo. Ella vaciló. Después obedeció. Debajo llevaba un vestido cruzado azul oscuro que marcaba su cintura y sus caderas. La luz de la tienda parecía demasiado intensa. Silvio observó a la encargada. Miréla bien. Su voz descendió. Tiene cintura. Tiene caderas. Es una mujer, no una percha. Valeria contuvo el aliento. Si vuelve a traerme una prenda sin forma para esconderla, compraré este edificio y convertiré la tienda en un aparcamiento. Lo entiendo. Quiero color. Silvio volvió a sentarse. Tonos intensos. Seda. Terciopelo. Algo que obligue a todos a mirarla. Durante las 2 horas siguientes, las dependientas entraron y salieron con vestidos verdes, rojos y azules. Valeria probó prendas que jamás habría elegido para sí misma. Algunas eran demasiado rígidas. Otras parecían disfraces. Hasta que apareció el vestido morado. Era de un tono profundo. Casi real. La seda caía sobre su cuerpo como agua. El escote era pronunciado y una abertura lateral dejaba al descubierto parte de su pierna. Era ajustado. Sin disculpas. Valeria salió del probador y se colocó frente al espejo de 3 cuerpos. Durante varios segundos no habló. No parecía más delgada. Tampoco lo necesitaba. Parecía poderosa. Su cuerpo daba forma al vestido en lugar de luchar contra él. Parecía una reina. Buscó a Silvio a través del espejo. Él no miraba el tejido. La miraba a ella. Primero el rostro.
Después descendió lentamente por su cuerpo. La intensidad de sus ojos hizo que Valeria olvidara respirar. «Date la vuelta», dijo él. Su voz sonó más áspera. Valeria giró. La espalda del vestido descendía hasta la cintura. Silvio se puso de pie. La encargada recuperó algo de valor. Es un diseño muy atrevido. Quizá podríamos añadir una chaqueta corta para cubrir un poco los brazos. Silvio no apartó la mirada de Valeria. «Queme la chaqueta». La mujer abrió la boca. Las obras de arte no se esconden en un almacén. Silvio caminó hasta quedar detrás de Valeria. El traje negro y la seda morada se reflejaron juntos en el espejo. Él colocó las manos cerca de su cintura, sin llegar a tocarla. «Estás impresionante». Valeria encontró sus ojos en el reflejo. «No vuelvas a permitir que nadie te diga que debes esconder esto». El nudo apareció en su garganta sin aviso. Durante años, Bruno le había repetido que era demasiado grande, demasiado visible, demasiado emocional. Silvio la miraba y parecía exigir que ocupara todavía más espacio. «Nos quedamos con el vestido», susurró. «Nos quedamos con todo», corrigió Silvio. Después miró a la encargada. «¿Y usted ya no trabaja aquí?» La mujer se quedó inmóvil. Silvio señaló a una de las jóvenes dependientas que había tratado a Valeria con respeto desde el principio. «Ella ocupará su puesto». Cuando salieron de la boutique, Valeria deslizó la mano dentro de la de Silvio. No lo hizo para fingir. No había periodistas. Ni políticos. Solo ellos y la mañana fría de Madrid. Silvio cerró los dedos alrededor de los suyos de inmediato. Firme. Seguro. Como si llevara horas esperando que ella lo hiciera. La sensación de seguridad que Valeria había empezado a construir se rompió 2 días después. Era martes por la tarde. Estaba en la biblioteca del ático, revisando las cuentas de la panadería en el ordenador, cuando sonó su teléfono. Era Sara. «Vale». La voz de su ayudante era aguda. Temblaba. «Tienes que venir. O mandar a alguien. Es grave». Valeria se puso de pie. «¿Qué ha pasado? ¿Estáis todos bien?» «Nosotros sí. El personal está fuera». Sara respiró con dificultad. «Pero el almacén. El centro de suministros de Vallecas. Ya no está». «¿Cómo que no está?» «Han incendiado la furgoneta de reparto mientras estaba dentro de la zona de carga. El fuego alcanzó los sacos de harina y los envases. Los aspersores se activaron, pero el agua destruyó lo que no quemaron las llamas». Sara comenzó a llorar. Los pedidos de las bodas, los ingredientes importados, las cajas nuevas. «Lo hemos perdido todo». Valeria no gritó. Tampoco lloró. Se quedó inmóvil. Aquel almacén contenía decenas de miles de euros en mercancía. Era la columna vertebral de Dulce Refugio. Sin él, la producción se detendría. Colgó después de prometerle a Sara que enviaría ayuda. Caminó hacia el salón. Silvio estaba reunido con Marco Bellini, uno de sus hombres de confianza. Había documentos extendidos sobre una mesa y ambos hablaban en voz baja. «Han quemado el almacén». La voz de Valeria sonó plana. Silvio dejó de hablar. Al verla, se puso de pie de inmediato. Marco recogió los papeles sin hacer preguntas y abandonó la habitación. «¿Quién?», preguntó Silvio. «Sara dice que lanzaron un artefacto incendiario contra la furgoneta». Valeria lo miró. «Han sido los albaneses, ¿verdad?». Un músculo se marcó en la mandíbula de Silvio. «No podían llegar hasta mí, así que atacaron el negocio». Valeria dio un paso hacia él. ¿Estaba Mateo dentro? Silvio frunció el ceño. «¿Quién es Mateo?» «El conductor. Los martes suele dormir un rato en la cabina entre repartos». La voz de Valeria se quebró por primera vez. ¿Estaba dentro de la furgoneta? Silvio sacó el teléfono. Marcó un número y habló en italiano con rapidez. Escuchó durante unos segundos sin apartar los ojos de ella. Después colgó. La furgoneta estaba vacía. Valeria soltó el aire. Los hombros se le hundieron. ¿Y los demás? Todo el personal salió. No hay heridos. Silvio se acercó. Solo daños materiales. Valeria se cubrió el rostro con las manos. Gracias a Dios. Silvio la observó en silencio. Acabas de perder todo el inventario de tu negocio y lo primero que preguntas es por un conductor. Valeria bajó las manos.
El inventario es harina y azúcar. Puede reemplazarse. Su voz recuperó algo de firmeza. Mateo tiene 3 hijos. A él no puedo reemplazarlo. La expresión de Silvio se endureció. Voy a acabar con ellos. No lo dijo como una amenaza. Lo dijo como una decisión ya tomada. Quemaré sus negocios. Destruiré cada ruta, cada almacén y cada cuenta que tengan en esta ciudad. No. Valeria se acercó hasta quedar frente a él. No quiero escuchar detalles. Han atacado lo que te pertenece. Lo sé. Eso es una declaración de guerra. Entonces termina la guerra. Valeria sostuvo su mirada. Pero no me hables de matar a nadie como si estuvieras hablando de cerrar una oficina. Silvio permaneció inmóvil. La ira continuaba allí, contenida bajo la piel. Ahora mismo necesito saber si el seguro cubre el incendio, continuó ella. Tengo empleados esperando respuestas. Pedidos que deben entregarse. Familias que dependen de ese trabajo. El seguro lo cubre todo. ¿Estás seguro? Soy propietario de la aseguradora. Valeria parpadeó. Silvio dio un paso más. Escribiré un cheque hoy mismo. No perderás un solo euro. Triplicaré el inventario. Comprarás nuevas máquinas y una flota completa de vehículos. No quiero una flota. La tendrás. Silvio. Valeria apoyó una mano contra su pecho. No quiero convertir Dulce Refugio en una fortaleza. Solo quiero saber que esto acabará. Su voz se suavizó. No puedo permitir que alguien salga herido por mi culpa. Por este anillo. Por estar a tu lado. Silvio levantó las manos y sostuvo su rostro. Sus palmas eran cálidas. Temblaban ligeramente por la rabia que intentaba controlar. No es culpa tuya. Han utilizado mi negocio para enviarte un mensaje. Y será el último mensaje que envíen. Silvio acercó la frente a la de ella. Te lo juro, Valeria. Esto termina aquí. Ella cerró los ojos. Durante un instante permaneció apoyada contra sus manos. No quería pensar en el fuego, ni en el humo, ni en los sacos de harina convertidos en ceniza. De acuerdo, susurró. Te creo. Silvio parecía preparado para que se apartara, para que lo culpara, para que le dijera que su mundo había contaminado todo lo que ella amaba. Valeria no hizo nada de eso. Se inclinó hacia él. Solo abrázame un momento. La petición destruyó la última barrera de Silvio. La rodeó con los brazos y la atrajo contra su pecho. El abrazo fue tan firme que casi dolía. Pero Valeria no se quejó. Enterró el rostro junto a su cuello y respiró el aroma a madera, tabaco y colonia. No lloró. Solo se permitió descansar. Silvio apoyó una mano sobre su nuca. Te tengo. Su voz sonó cerca de su oído. No voy a soltarte. Aquella tarde trabajaron en paralelo. Silvio pasó horas hablando por teléfono, dando órdenes breves a hombres que respondían sin cuestionarlo. Valeria coordinó con Sara el traslado de los pedidos a una cocina temporal. Llamó a proveedores, explicó la situación a los clientes y consiguió que otra panadería cercana les prestara parte de sus instalaciones. No podía detenerse. Si se detenía, pensaría en lo cerca que habían estado de una tragedia. Cuando llegó la medianoche, el ático estaba en silencio. Madrid brillaba bajo las ventanas como una alfombra de luces. Valeria permanecía de pie frente al cristal. Llevaba una bata de seda oscura que Silvio había añadido a las compras de la boutique. Tenía los brazos cruzados y observaba el reflejo de su propio rostro. Escuchó a Silvio entrar. No se volvió. Él se acercó hasta quedar detrás de ella. Estaba lo bastante cerca para que Valeria sintiera el calor de su cuerpo, pero no la tocó. Deberías dormir, dijo. No puedo. ¿Por el almacén? Valeria asintió. Cada vez que cierro los ojos imagino el humo. Mañana los responsables ya no serán un problema. Su tono era tan frío que no dejaba duda sobre el significado. No es solo eso. Valeria se giró. La bata se deslizó ligeramente por uno de sus hombros. Hoy me he dado cuenta de algo. Silvio esperó. No tengo miedo de ti. Los ojos de él se oscurecieron. Deberías tenerlo. Lo sé. Soy un hombre peligroso. También lo sé. Valeria dio un paso hacia él. Hablas de guerras y amenazas como si fueran reuniones de negocios. La gente baja la voz cuando entras en una habitación.
Bruno casi dejó de respirar cuando te vio. Entonces, ¿por qué no huyes? Porque cuando Sara llamó, mi primer impulso no fue alejarme de ti. Valeria sostuvo su mirada. Fue buscarte. Silvio guardó silencio. Estás corriendo hacia un monstruo, dijo finalmente. Puede ser. Valeria levantó una mano y rozó la solapa de su camisa. Pero eres el monstruo que me protege. La respiración de Silvio cambió. No sabes lo que estás diciendo. Sí lo sé. Valeria se acercó un poco más. Me defendiste en aquella tienda cuando yo todavía no sabía cómo defenderme. Miraste mi cuerpo sin hacerme sentir que debía pedir perdón. Te sentaste en tu cocina y comiste mi lasaña como si fuera la mejor cena del mundo. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro de Silvio. Era una lasaña excelente. Estoy cansada de sentir que ocupo demasiado espacio. La voz de Valeria se volvió casi un susurro. Contigo no me siento así. Silvio levantó las manos y las apoyó sobre su cintura. No la atrajo todavía. Solo la sostuvo. ¿Por qué encajas? Aquí. Conmigo. La respuesta salió áspera. Silvio cerró los dedos. Encajas perfectamente. Valeria sintió como el corazón le golpeaba contra las costillas. Entonces deja de mirarme como si besarme fuera un delito. Silvio soltó una respiración profunda. No tienes idea de lo difícil que ha sido mantener las manos lejos de ti. La acercó. El cuerpo de Valeria quedó pegado al suyo. He intentado comportarme como un caballero. Tú no eres un caballero. No. Y yo no quiero uno. Valeria agarró la tela de su camisa. Quiero al hombre que me dijo que dejara de esconderme. Silvio dejó de resistirse. La besó. No fue un beso prudente. Ni lento. Fue intenso, contenido durante demasiado tiempo. Valeria respondió sin vacilar, rodeando su cuello con los brazos. Silvio la sostuvo por la cintura como si temiera que pudiera desaparecer. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Él apoyó la frente contra la de ella. Dime que pare. Valeria abrió los ojos. No. Valeria. No quiero que pares. Silvio volvió a besarla, esta vez con una ternura inesperada bajo la urgencia. La tomó en brazos. Valeria soltó una pequeña risa, sorprendida por la facilidad con la que la levantó. No soy ligera. Para mí lo eres. Eso es imposible. No discutas conmigo ahora. La llevó hacia el dormitorio. Antes de cruzar la puerta, Silvio se detuvo. Todavía puedes cambiar de opinión. Valeria observó su rostro. Aquel hombre podía ordenar que media ciudad se detuviera. Sin embargo, esperaba su permiso. Ella acarició su mejilla. No quiero huir de ti. Silvio cerró los ojos durante un instante. Después entró con ella. La noche no borró el incendio. Tampoco eliminó las amenazas ni cambió el mundo al que pertenecía Silvio. Pero algo entre ellos dejó de ser una representación. Ya no eran dos desconocidos unidos por un contrato. Cuando horas después Valeria descansó contra su pecho, escuchando los latidos firmes bajo su oído, comprendió que la seguridad que sentía no procedía del ático, de los guardias ni del dinero. Procedía de él. Silvio rodeó su cintura con un brazo y acomodó la manta sobre sus hombros. La gala es dentro de 2 días, murmuró. Lo recuerdo. Llevarás el vestido morado. Valeria sonrió sin abrir los ojos. Pensaba que era para una ocasión especial. La gala lo es. ¿Algo más? El collar que guardo en la caja fuerte. Valeria levantó la cabeza. ¿Qué clase de collar? Uno que dejará claro a todos quién eres. ¿Tu prometida de alquiler? La expresión de Silvio cambió. No vuelvas a llamarte así. Es lo que dice el contrato. El contrato empieza a importarme muy poco. Valeria lo observó. Silvio deslizó los dedos por su cabello. Duerme. Besó su frente. Mañana reconstruiremos tu negocio. ¿Y esta noche? Esta noche solo tienes que descansar. Valeria volvió a apoyar la cabeza sobre su pecho. Cerró los ojos. La amenaza de los albaneses continuaba allí, escondida en algún rincón de su mente. Pero ya no se sentía una víctima. Había luchado por su panadería. Había sobrevivido a Bruno. Y ahora estaba junto a un hombre capaz de enfrentarse al mundo entero por ella. Por primera vez desde que comenzó aquella extraña alianza, Valeria se permitió aceptar una verdad que no figuraba en ningún contrato.
Ya no estaba fingiendo, la gala de invierno de la Fundación Romano no era una simple celebración benéfica. Era una coronación. Cada año, empresarios, políticos, jueces, constructores y personas cuyo poder nunca aparecía en documentos oficiales se reunían bajo las lámparas del gran salón del Hotel Palace. Durante unas horas, el Madrid respetable y el Madrid que gobernaba desde las sombras compartían champán, sonrisas y promesas. Valeria permanecía frente al espejo de cuerpo entero del vestidor. El vestido morado seguía colgado dentro del armario. Silvio había cambiado de opinión. Aquella noche llevaría oro. La tela metálica parecía derramarse sobre su cuerpo. Se ajustaba al pecho y a la cintura antes de abrirse sobre sus caderas. No ocultaba nada. Tampoco pedía disculpas. Meses atrás, Valeria habría intentado cubrirse los brazos o habría buscado una chaqueta ancha. Aquella noche no lo hizo. El vestido ocupaba espacio. Ella también. Date la vuelta. La voz de Silvio llegó desde la puerta. Valeria giró lentamente. Él vestía un smoking negro de corte impecable. El contraste hacía que su piel pareciera más clara y que sus ojos se vieran casi negros. Se quedó inmóvil. No dijo nada durante varios segundos. Solo la observó. ¿Es demasiado?, preguntó Valeria. Parezco una estatuilla de premio. Pareces una diosa. Silvio caminó hacia ella. Una de esas por las que los hombres empezaban guerras. La mirada descendió por el vestido. El oro ha sido la elección correcta. Es el único metal digno de tocarte. Sacó de su chaqueta un estuche largo de terciopelo. Recógete el cabello. Valeria obedeció. Sintió el frío del collar sobre la piel y, después, los dedos de Silvio cerrando el broche. Miró su reflejo. Un conjunto de diamantes amarillos descansaba sobre su clavícula. Las piedras formaban una pieza antigua, pesada y deslumbrante. Silvio. Valeria las rozó con las yemas de los dedos. No puedo llevar esto. Debe de valer más que toda mi calle. No es un regalo. Él colocó las manos sobre sus hombros. Esta noche es una señal. ¿Una señal para quién? Para todos. Sus ojos se encontraron a través del espejo. Necesitan comprender que ya no eres una simple invitada. Eres la futura señora Romano. Llevas una parte del patrimonio familiar alrededor del cuello para que los lobos sepan que estás protegida. La palabra hizo que Valeria recordara el almacén incendiado. ¿Crees que los albaneses intentarán algo esta noche? No han sido invitados. Eso no responde a mi pregunta. Silvio la giró para tenerla de frente. La seguridad es absoluta. Hay hombres en cada entrada, en los pasillos, en las cocinas y alrededor del edificio. Sujetó sus hombros con firmeza. Pero permanecerás a mi lado. No irás sola al baño. No saldrás a tomar aire y no aceptarás nada de una persona que no conozcas. ¿Entendido? Dilo en serio. Valeria sostuvo su mirada. Permaneceré contigo. Silvio se inclinó y la besó con cuidado. Entonces vamos. Le ofreció el brazo. La ciudad está esperando conocer a su reina. Cuando aparecieron en la parte superior de la escalinata del gran salón, las conversaciones se detuvieron. Cientos de rostros se volvieron hacia ellos. Los flashes estallaron cerca de la entrada. Valeria sintió el peso de todas aquellas miradas. Antes habría deseado hacerse pequeña. Aquella noche sintió la mano de Silvio sobre su espalda y dejó que el vestido dorado se convirtiera en una armadura. Sonríe, murmuró él. La mayoría nos teme. Valeria sonrió. No con la expresión educada de la panadera que intentaba agradar a todo el mundo. Fue una sonrisa segura, casi desafiante. Descendieron juntos. La multitud se abrió a su paso. Hombres que nunca habrían mirado dos veces a Valeria Cortés se apresuraban ahora a saludarla. Las mujeres observaban el collar, el vestido y la manera en que Silvio mantenía una mano cerca de ella. Romano, un hombre corpulento, de rostro enrojecido, se acercó con entusiasmo. Valeria lo reconoció. Arturo Salcedo. El presidente de la comisión municipal cuya aprobación necesitaba Silvio. Es un placer verte. Y esta debe de ser la mujer que ha domesticado al tigre. Valeria Cortés, presentó Silvio. Mi prometida. El corazón de mi hogar. Las palabras no sonaron ensayadas. Valeria extendió la mano. Encantada, señor Salcedo.
Silvio habla con mucho respeto de su trabajo en la comisión. El político sonrió satisfecho. Una panadera. Una mujer trabajadora y con raíces. Esto es lo que necesitamos. Familias de verdad. Miró a Silvio. Has elegido bien. Es todo lo que necesito, respondió él. No apartó los ojos de Valeria. La noche avanzó entre saludos, fotografías y conversaciones vacías. Valeria habló de Dulce Refugio, explicó cómo su abuela había iniciado el negocio y fingió no escuchar ciertas preguntas indiscretas sobre la boda. Silvio permaneció junto a ella. Parecía atento y relajado, pero Valeria ya conocía sus señales. Su mirada nunca se detenía. Examinaba las puertas, los balcones, los camareros, los movimientos más pequeños dentro de la multitud. Valeria. Lucía apareció entre los invitados. Llevaba un vestido plateado y un gesto de preocupación que no encajaba con la fiesta. Abrazó a Valeria con fuerza. Lo siento muchísimo. ¿Por qué? Por todo. El almacén. Bruno. Los albaneses. Lucía bajó la voz. Yo te presenté a Silvio porque creía que podrías ganar algo de dinero y salvar la panadería. No pensé que acabarías dentro de una guerra. Valeria tomó sus manos. Lucía, estoy bien. Llevas un collar que probablemente vale más que mi vida. Eso no significa que estés bien. Estoy segura. Tienes que salir de esto. Podemos hablar con la policía. Con alguien del gobierno. Con quien sea. No quiero salir. Lucía dejó de respirar. ¿Qué? Valeria miró hacia Silvio. Él hablaba con varios empresarios, aunque continuaba pendiente de ella desde el otro lado del salón. Lo amo. Fue la primera vez que dijo aquellas palabras en voz alta. No me quedo por el contrato. Lucía buscó señales de miedo en su rostro. Valeria, él es un criminal. Es el hombre que me protege. Eso no borra lo que hace. No. Valeria no intentó defender lo indefendible. Pero me ve. Cuando estoy con él no siento que deba hacerme más pequeña. Lucía apretó los labios. ¿De verdad lo amas? Sí. Su amiga soltó el aire. Entonces que Dios te ayude. Después miró el vestido. Aunque debo admitir que estás impresionante. Ese vestido es un arma. Silvio lo eligió. Por supuesto. Una sombra apareció junto a ellas. Silvio había regresado. ¿Todo bien? La mirada que dirigió a Lucía era fría, pero Valeria tomó su brazo. Todo bien. Solo hablábamos. Salcedo hará un brindis. Debemos acercarnos al escenario. La zona frente al estrado estaba llena. Los camareros circulaban con bandejas de champán. La música de cuerda disminuyó mientras Salcedo golpeaba el micrófono para comprobarlo. Valeria observó a su alrededor. Había empezado a imitar a Silvio sin darse cuenta. Miraba manos, puertas, rostros. Entonces vio a un camarero junto a una columna. Era delgado y el uniforme le quedaba demasiado grande. Las copas temblaban sobre la bandeja. El hombre giró ligeramente el rostro. Valeria sintió que el aire desaparecía de sus pulmones. Bruno. Silvio. Sus dedos se clavaron en el brazo de él. Ahora no, tesoro. Va a empezar el discurso. Mira al camarero. Silvio siguió la dirección de sus ojos. Su cuerpo se tensó. Bruno debía estar detenido. No tenía sentido que estuviera allí. Mira al frente, murmuró Silvio. No te separes de mí. Bruno dejó caer la bandeja. El estruendo de las copas al romperse silenció el salón. ¿Os creéis mejores que yo? Su grito atravesó la música. Los invitados retrocedieron. Varios guardias empezaron a avanzar entre la multitud. Todos sois basura. El dinero no os hace limpios. Bruno agitaba los brazos y gritaba sin sentido. Parecía un hombre desesperado. Pero Silvio ya no lo miraba. Examinaba los balcones, las puertas, las zonas oscuras. Es una distracción, dijo. Su brazo rodeó la cintura de Valeria. Es el cebo. Silvio intentó colocarla detrás de él. Bruno continuaba gritando mientras todos los ojos se volvían hacia el suelo del salón. Valeria, en cambio, levantó la vista. Si Bruno solo servía para llamar la atención, el verdadero peligro tenía que venir de otra dirección. Vio un destello entre las cortinas del balcón superior.
Después apareció un punto rojo. Cruzó lentamente el pecho de Silvio. Se detuvo sobre su corazón. El tiempo pareció congelarse. Silvio miraba hacia Bruno. No había visto el láser. Estaba protegiéndola del lugar equivocado. Silvio. Valeria lo empujó con todas sus fuerzas. El disparo llegó en el mismo instante. El sonido retumbó en el salón. Silvio cayó de lado. Valeria sintió un ardor feroz en el brazo. La bala había rozado su piel antes de incrustarse en una columna. Los invitados comenzaron a gritar. Las luces se apagaron. Los guardias rodearon a Silvio y a Valeria mientras otros corrían hacia el balcón. ¡Valeria! Silvio se incorporó. Sus manos recorrieron el cuerpo de ella con desesperación. ¿Dónde te ha dado? Solo me ha rozado. La tela dorada estaba manchada de sangre. Silvio la miró. Después miró el agujero de la columna. Comprendió lo que había ocurrido. Tomó su rostro entre las manos. Sus dedos temblaban. Me empujaste. Parecía incapaz de aceptar aquellas palabras. Viste el láser. Tú estabas mirando hacia otro lado. Te pusiste delante de una bala. Falló. Porque me apartaste. Silvio cerró los ojos. Respiró con dificultad. Cuando volvió a abrirlos, algo humano había desaparecido de su mirada. Vete con Marco. Silvio. Marco te llevará a casa. No hagas ninguna locura. La policía llegará enseguida. Silvio contempló la sangre de su brazo. La policía puede encargarse del hotel. Su voz era mortalmente tranquila. Han utilizado a un bufón para distraerme y a un cobarde para dispararme. Se inclinó y besó la frente de Valeria. Y te han hecho sangrar. El beso pareció una despedida. Espérame en casa. Silvio se volvió hacia Bruno. Los guardias ya lo habían reducido cerca del escenario. El rostro de Silvio prometía una violencia tan profunda que incluso sus propios hombres se apartaron. Marco tomó con cuidado el brazo sano de Valeria. Debemos marcharnos, señora. Valeria permitió que la condujera hacia una salida lateral. El vestido dorado arrastraba fragmentos de cristal. Antes de abandonar el salón, miró atrás. Silvio permanecía frente a Bruno. No gritaba. No necesitaba hacerlo. Lo observaba con la calma de un verdugo. Valeria comprendió entonces que la guerra no estaba a punto de empezar. Acababa de comenzar. Y ella había disparado el primer tiro al salvar al hombre que amaba. Valeria esperó a Silvio aquella noche en el ático. El tiempo parecía haberse detenido. Un médico privado había limpiado la herida de su brazo y confirmado que la bala solo había rozado la piel. No era grave. Aún así, Valeria no podía dejar de mirar la mancha de sangre seca sobre el vestido dorado. La tela que unas horas antes la había hecho sentirse poderosa ahora parecía el recuerdo de lo cerca que había estado de perderlo. Permaneció sentada frente a las enormes ventanas del salón. Madrid brillaba bajo ella. Los coches se movían por las avenidas como pequeñas líneas de luz, ajenos a lo ocurrido en el hotel. Valeria miró el reloj. Habían pasado casi 3 horas. Marco se encontraba cerca de la entrada, hablando en voz baja por teléfono. Otros hombres vigilaban los pasillos y los ascensores. Nadie le decía nada. ¿Dónde está?, preguntó Valeria por tercera vez. Marco guardó el teléfono. Está resolviendo la situación. Eso no significa nada. Significa que volverá. Valeria se puso de pie. Bruno estaba bajo custodia. Alguien lo sacó de allí, lo vistió como camarero y lo utilizó para distraernos. Quiero saber quién lo hizo. Marco evitó responder. Señora. No me llame señora si vas a tratarme como si no tuviera derecho a conocer la verdad. La firmeza de su voz hizo que varios hombres levantaran la mirada. Valeria respiró hondo. Silvio iba a morir. Yo lo vi. Su voz se quebró ligeramente. Así que no me digas que me calme. Solo dime si está vivo. Marco suavizó el gesto. ¿Está vivo? ¿Herido? No. Valeria cerró los ojos un instante. Solo entonces se permitió respirar. El ascensor privado emitió un sonido suave. Las puertas se abrieron. Silvio apareció al otro lado. Llevaba la camisa desabrochada en el cuello y una mancha oscura en uno de los puños. Su rostro estaba cansado, pero sus pasos seguían siendo firmes. Valeria cruzó el salón antes de pensar. Se lanzó contra él.
Silvio la recibió entre sus brazos y la apretó con fuerza. «¿Estás bien?», susurró ella. «Sí». Valeria apoyó ambas manos sobre su rostro. Lo examinó como él había hecho con ella en la panadería. «¿Te han herido?». «No». «¿Estás seguro?». «Valeria. Respóndeme». Silvio sostuvo su mirada. «Estoy bien». Ella golpeó su pecho con la palma. No con fuerza. Solo lo suficiente para liberar la rabia que llevaba horas conteniendo. «No vuelvas a hacer eso». Silvio frunció el ceño. ¿Hacer qué? Alejarme como si yo fuera una carga que debes esconder mientras solucionas todo solo. Estabas herida. Tú eras el objetivo. Precisamente por eso tenías que marcharte. Valeria lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Te empujé porque no podía permitir que murieras. Silvio permaneció inmóvil. Y después me enviaste aquí sin decirme nada. Necesitaba saber que estabas a salvo. Y yo necesitaba saber lo mismo de ti. El silencio cayó entre los dos. Los hombres de seguridad se apartaron discretamente. Silvio levantó una mano y rozó el vendaje del brazo de Valeria. Su mandíbula se tensó. «Cuando vi tu sangre. Estoy bien». «No». La voz de Silvio se volvió áspera. «Nada de esto está bien». Miró el vendaje. Bruno no actuó solo. Los albaneses pagaron su fianza utilizando intermediarios. Le prometieron saldar sus deudas si conseguía entrar en la gala y llamar nuestra atención. ¿Y el tirador? Está detenido. Valeria comprendió que la palabra podía significar muchas cosas en el mundo de Silvio. ¿Vivo? Él sostuvo su mirada durante unos segundos. Sí. ¿Y Bruno? También. Valeria soltó el aire. La policía los recibirá antes del amanecer, junto con pruebas suficientes para relacionarlos con el incendio y el atentado. ¿Eso significa que ha terminado? Silvio no respondió de inmediato. Caminó hacia las ventanas. Valeria lo siguió. Sus rutas han sido cerradas. Sus cuentas están bloqueadas. Los hombres que trabajaban para ellos están abandonando la ciudad. Silvio miró Madrid. No volverán a acercarse a ti. No te he preguntado si volverán. Valeria se colocó frente a él. He preguntado si esto ha terminado. Silvio bajó la mirada hacia ella. Sí. Valeria estudió su rostro. Necesitaba creerle. ¿Y Salcedo? Una sombra de ironía apareció en los labios de Silvio. Después del atentado, decidió que un hombre capaz de proteger a 300 personas durante una emergencia era exactamente el tipo de empresario estable que la ciudad necesitaba. ¡Qué conveniente! El proyecto será aprobado. Valeria negó con la cabeza. Entonces has conseguido lo que querías. Silvio no respondió. La imagen de hombre de familia. El contrato. La aprobación política. Valeria miró el anillo de su mano. Nuestro acuerdo ya no es necesario. Las palabras parecieron atravesarlo. Silvio se quedó completamente quieto. ¿Quieres marcharte? La pregunta fue tan baja que casi no pareció salir de él. Valeria observó al hombre que tenía delante. Al jefe temido por toda una ciudad. Al hombre que podía destruir empresas con una llamada. Y que, en aquel momento, parecía tener miedo de una sola respuesta. No. Silvio respiró lentamente. Pero el contrato decía 1 año. Valeria se quitó el anillo. Silvio bajó la mirada hacia su mano vacía. Su rostro se endureció. Valeria. Ella tomó su mano y dejó el anillo sobre su palma. No quiero seguir llevándolo por un contrato. Silvio cerró los dedos alrededor de la joya. Entiendo. Intentó apartarse. Valeria lo sujetó por la camisa. No, no entiendes. Silvio se detuvo. Quiero llevarlo porque tú me lo pidas de verdad. Él la miró. Durante varios segundos no pareció comprender. Valeria sonrió entre lágrimas. Sin políticos. Sin negocios. Sin una fecha de caducidad. ¿Sabes lo que estás diciendo? Sí. Mi vida no es segura. La mía tampoco lo era antes de conocerte. Tengo enemigos. Yo tengo un rodillo de mármol. Una risa breve escapó de Silvio. Fue un sonido pequeño. Inesperado. Humano. Valeria acarició su mejilla. No quiero que me compres una vida perfecta. Puedo darte todo lo que quieras. Lo sé. La panadería. Una casa. Seguridad. Silvio. Valeria acercó su frente a la de él.
Lo que quiero eres tú. La expresión de Silvio cambió. Toda la dureza desapareció durante un instante. Abrió la mano. El diamante brilló bajo las luces del salón. Valeria Cortés. Su voz tembló apenas. No sé cómo hacer esto de la manera correcta. Puedes empezar sin darme órdenes. Eso será difícil. Inténtalo. Silvio tomó aire. Después bajó una rodilla frente a ella. Valeria se llevó una mano a la boca. Marco y los demás hombres apartaron la mirada, aunque ninguno abandonó la habitación. Silvio sostuvo el anillo entre los dedos. Entraste en mi vida porque necesitaba una mentira. Levantó los ojos. Y convertiste mi casa en un hogar. Valeria sintió que las lágrimas descendían por sus mejillas. Llenaste mi cocina de harina, discutiste conmigo, salvaste mi vida y me enseñaste que proteger a alguien no significa encerrarlo. Silvio tragó saliva. No te necesito para conseguir contratos. Su voz se volvió más firme. Te necesito porque cuando no estás, este lugar vuelve a quedarse vacío. Valeria dejó escapar una respiración temblorosa. Te amo. Silvio sostuvo su mirada. Y no quiero un año. Tomó su mano. Quiero todas las mañanas en las que despiertes demasiado temprano para hacer pan. Quiero todas las discusiones. Todas las cenas. Todo el espacio que ocupas. Una lágrima cayó sobre los dedos de Valeria. Cásate conmigo. Silvio hizo una pausa. ¿De verdad? Valeria sonrió. Sí. Él cerró los ojos durante un instante. Como si aquella respuesta fuera la primera victoria que realmente le importaba. Deslizó el anillo por su dedo. Después se puso de pie y la besó. No fue un beso de posesión. Fue una promesa. A la mañana siguiente, Madrid despertó con nuevas fotografías. Pero esta vez no mostraban una pareja saliendo de un restaurante. Las imágenes captaban a Silvio protegiendo a Valeria durante el atentado y a Valeria empujándolo para salvarle la vida. Los titulares hablaban de valentía, de amor y de la mujer que había arriesgado todo por uno de los hombres más poderosos del país. Valeria no leyó ninguno. Estaba en dulce refugio. El escaparate reforzado reflejaba la luz de la mañana. Los hornos funcionaban y el aroma a pan recién hecho llenaba el local. Sara colocaba bandejas en el mostrador mientras los clientes se esperaban fuera. Nunca había visto tanta gente, dijo. Valeria sonrió mientras sacaba una hogaza del horno. ¿Qué esperen? El pan necesita su tiempo. La campanilla de la puerta sonó. Silvio entró vestido con un abrigo oscuro. Dos de sus hombres permanecieron fuera, pero él llegó solo hasta la cocina. Llegas tarde, dijo Valeria. Tenía una reunión. El pan no espera a los jefes mafiosos. Silvio se acercó y rodeó su cintura. ¿Tampoco espera a los futuros maridos? Mucho menos. Él la besó en la frente. Salcedo ha firmado la aprobación. Me alegro. Valeria continuó trabajando la masa. Silvio observó la harina sobre el anillo. Estás ensuciando un diamante muy caro. Entonces compraste el anillo equivocado. ¿Por qué? Valeria levantó la mano. Porque este va a pasar el resto de su vida cubierto de harina. Silvio sonrió. Puedo vivir con eso. Meses después, Dulce Refugio abrió un segundo local. Valeria rechazó la flota de vehículos que Silvio insistía en comprarle, aunque aceptó una furgoneta nueva y un sistema de seguridad que parecía diseñado para un banco. Bruno fue condenado por el asalto a la panadería, su participación en el incendio y su colaboración en el atentado. Los hombres que lo habían utilizado desaparecieron del mapa criminal de Madrid. Nadie volvió a amenazar el negocio. La boda se celebró en primavera. No fue un acto discreto. Silvio no entendía el significado de aquella palabra. El salón estaba lleno de flores, luces y mesas cubiertas con los postres preparados por el equipo de Valeria. Lucía lloró durante toda la ceremonia. Sara se aseguró de contarle a cada invitado que ella había sabido desde el principio que el jefe mafioso estaba enamorado. Cuando Valeria apareció al final del pasillo, Silvio dejó de mirar a todos los demás. No vio a los políticos, ni a los empresarios, ni a los hombres encargados de proteger la entrada. Solo la vio a ella. Valeria caminó hacia él sin esconder el cuerpo, sin bajar la mirada y sin disculparse por ocupar espacio. Llevaba un vestido color burdeos. El mismo tono de aquella primera noche. Cuando llegó a su lado, Silvio tomó sus manos. ¿Estás segura?
Preguntó en voz baja. Valeria sonrió. Te dije que estaba cansada de luchar sola. Nunca volverás a hacerlo. No quiero que luches por mí. Silvio frunció ligeramente el ceño. Valeria entrelazó sus dedos con los suyos. Quiero que luches conmigo. Él inclinó la cabeza. Eso suena mucho más peligroso. Lo es. Silvio sonrió. Y frente a todos los que alguna vez habían temido su nombre, prometió amar, proteger y respetar a la única mujer que jamás le había pedido que fuera menos de lo que era. Valeria también hizo una promesa. No permitiría que el poder, el miedo ni el pasado decidieran quién debía ser. Seguiría horneando. Seguiría ocupando espacio. Y seguiría recordándole a Silvio que incluso los hombres más temidos del mundo necesitaban sentarse, comer y regresar a casa a tiempo para la cena. Todo había comenzado con una silla vacía. Con una mujer convencida de que nadie acudiría a buscarla. Y con un hombre que había colocado una mano sobre el hombro equivocado antes de pronunciar 5 palabras. Estás sentado en mi lugar. Bruno había abandonado aquella silla. Pero Silvio nunca volvió a dejarla vacía.